Nuevas Palabras, con Francisco Javier Pérez. Civilización y barbarie, Julio César Salas. Y aún se atreven estos falsos patriotas a tachar a los trabajadores de falta de patriotismo, a quienes, verdadera alma nacional, encarnan la existencia misma de la patria en su diaria y silenciosa labor, y se nos ataca porque carecemos de la hueca e insustancial palabrería de los patrioteros, de los aspirantes a la pitanza diaria, covachuelistas insignes, ratones de oficina y de expediente. Estimados televidentes, acabamos de escuchar las últimas palabras del libro Civilización y Barbarie de Julio César Salas. Esas palabras justamente están indicándonos el sentido poderoso de un libro que va a querer significar una exploración muy agónica, muy cruenta, muy apasionada también y muy documentada de lo que significa y significó para las naciones hispanoamericanas y para Venezuela desde el siglo XIX y pudiéramos decir, ¿por qué no?, hasta el día de hoy, la decadencia de determinados procesos que indicaban desde la mirada de Salas un enorme acercamiento al atraso. La dupla de conceptos anidadas en el título de este libro que tengo en mis manos, Civilización y Barbarie, está justamente queriendo marcar cómo entre uno y otro ha recorrido y se ha desarrollado la vida social, cultural de nuestras naciones. Salas era un hombre del siglo XIX, había nacido el año 1870 y cuando escribe este libro, ya entrado el siglo XX, se va a publicar el año 1919, Salas es un analista muy meticuloso, muy documentado de lo que está diciendo. Este es un libro que, si bien está movido por las pasiones de un científico social, no en ningún caso está queriendo ser una exploración o una reflexión personal. Al contrario, todo lo que el libro contiene no es más que un vertido de por qué, en la propia definición de Salas, debemos entendernos como repúblicas retardadas, que iba a ser, curiosamente, el título original de esta obra. Entendiendo la dureza de estas palabras, el sociólogo, el pensador, el historiador, el analista de la cultura que es su autor, va a ir desmenuzándonos muy poco a poco desde el origen de nuestro vínculo con la cultura, es decir, no solamente el tiempo hispánico, sino también el tiempo prehispánico y, por supuesto, el enfrentamiento, el choque entre los nativos, los indígenas americanos y los españoles, los primeros españoles que llegan al continente. El autor va a ir recorriendo la historia de esta situación. Es decir, la historia aquí no es más que una posibilidad de documentar un principio, el principio de cómo el debate civilizatorio y el debate contrario a esto está siempre manteniéndonos activos, siempre formando parte característica de eso que somos como naciones, como sociedades, como culturas en nuestro continente americano, y siempre, claro está, el referente principal en la propuesta de Salas va a ser Venezuela, la Venezuela del siglo XIX en el sentido político en primer lugar. El libro va a estar minado de terribles acusaciones, de terribles invectivas en contra de los caudillos venezolanos del siglo XIX. Salas, no olvidemos, nace cuando llega Guzmán Blanco al poder y toda su formación va a estar conducida justamente de la mano del caudillo
más poderoso que tuvo Venezuela en el siglo XIX. Y Salas morirá justamente cuando ya Gómez ha llegado al poder y previo a Gómez, Cipriano Castro va a darle al propio Salas las pistas, no solamente porque sufre en carne propia los ataques del caudillo andino, sino porque le va a permitir acercarse muy agudamente a los descalabros que para nuestra nación venezolana y para las naciones hispanoamericanas de ese tiempo supuso la guiatura de estos terribles personajes autoritarios, despóticos, que en cierta medida marcaron el destino de nuestras naciones. En el siguiente segmento de este programa vamos a entrar en la médula de este magnífico trabajo, de este poderoso trabajo de significación notabilísima para comprendernos como americanos y venezolanos en la cultura y en lo que hemos sido. Últimas palabras